Buenas noches de nuevo, mis queridos hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría de estar en esta noche con todos ustedes. De verdad que nos hacen falta. Cuando miramos en las tardes, miramos los miércoles, miramos los domingos, todas estas cosas vemos que nos hacen falta estar en las iglesias. Pero si eso físicamente nos hiciera falta, usted nos podemos imaginar que no nos tuviéramos la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios que nos dio su palabra. Podemos estudiarla, podemos compartirla, podemos cuidarla. Por eso cuando estudiamos el catecismo nos damos cuenta qué valor tiene la palabra de Dios ya en nuestras vidas. Porque primero no sabíamos qué clase de tesoro teníamos en la casa. Ahora sabemos, por la misericordia de Dios, que somos ricos espirituales. Dios nos ha dado su palabra, una gran riqueza. Dios nos muestra cómo somos salvos. Dios nos mostró aquí por medio de su palabra que nos tiene preparado en el cielo. Por eso al empezar le damos las gracias a Dios y vamos a saludar a que nos están viendo por este medio, a Gloria Chica, a Cristina, a Henry, a Gloria. Por aquí veo otros que se me fueron, a Moisés, a doña Miriam, Luisa, a mi esposa, a doña Nora Arias, a Moisés, a Adolfo. Bienvenidos de todas formas y vamos a empezar nuestro estudio del catecismo. Hoy vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, porque somos pecadores. Si miramos, Señor, quiénes somos nosotros, no hemos hecho lo bueno delante de ti. Te hemos ofendido de pensamientos, de palabras, de obras. Te hemos ofendido a ti, Señor, que eres un Dios misericordioso, eres un Dios bondadoso. Padre, perdónanos por los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo, Señor, a rescatarnos del infierno. Gracias, Señor, porque ¿qué sería sin Jesús? Padre, perdona nuestros pecados en Él. Gracias te damos por darnos esta gran oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar el libro de los Romanos, de tener esta clase, Señor, y más adelante tener el devocional con el pastor Elkin. Gracias, Señor, porque has dado ese aliento en nuestros corazones de poder alistar las clases, prepararlas a nuestros hermanos en la fe para que ellos también se alimenten espiritualmente. Pedimos pues por todas las personas que nos están escuchando y queremos también pedirte, Señor, por el cumpleaños de Manuel Hierro, República Dominicana, y también por Liliana Gudelo, para que tú la bendigas, la fortalezcas siempre en la fe y que siempre sigan en los caminos tuyos, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, le damos la bienvenida pues a toda esta gente que nos está viendo. Bueno, ayer pregunta número 58. Recordemos que tenía tres respuestas. La pregunta fue, estamos viendo el tercer mandamiento. Recuerda, el tercer mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recordemos que no es día santo. Es santo porque está la palabra de Dios ahí. Y el pueblo de Israel debía tener este día santo, porque ellos descansaban, alababan a Dios y hacían muchas cosas con esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Dice, el sábado era un día santo para ellos, era un día de descanso y un día de ¿qué? De adoración. Para nosotros es un día también santo, el día de reposo. ¿Qué hacemos nosotros el día de reposo? Bien, estamos viendo esas preguntas. También vimos cómo fallamos nosotros en este tercer mandamiento. Vimos que si nos negamos a escucharla es una forma de fallar en este mandamiento, de despreciar la palabra de Dios. Hemos fallado en despreciar la palabra de Dios cuando no negamos a escucharla, cuando cambiamos la palabra de Dios por otras cosas que nos está robando la palabra de Dios. Eso. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y no la aplicamos, no hacemos lo que ella nos dice a nosotros. En ese momento que estamos haciendo, somos culpables de despreciar la palabra de Dios. Pero
Dios quiere ¿qué? ¿Cómo quiere Dios que usemos esa palabra de Él? Dios quiere que la usemos, que la escuchemos. ¿Cómo? Que la aprendamos de buena voluntad. Que no la escuchamos porque tenemos o que nos ponen nos amenazan. No, no, no. Simplemente vamos a escucharla. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí Dios nos mostró que está la salvación y que ahí está el descanso de nuestras almas. Ahí está el descanso de nuestras almas. Esa pregunta ya la vimos. Ahora vamos a la pregunta número 59. Dice, ¿por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia? ¿Por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia? Bueno, Dios nos dio su palabra. Resulta que, como dije ahora, es santo el día y es especial, o sea, guardamos el día de reposo para santificar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Ahí que está Dios hablándonos a nosotros. Y Dios quiere que nosotros escuchemos esa palabra ¿cómo? Con alegría, con gozo, con entusiasmo. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿por qué observamos ciertos días? Es que hay días especiales. Claro, hay días especiales para yo alimentarme espiritualmente. Claro, donde yo me puedo reunir con mis hermanos, donde yo puedo estar con ellos, esas personas que confían la misma fe que yo, estamos reunidos allá. ¿Hay días especiales? Claro, pero mire la pregunta. ¿Por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia? Porque nosotros queremos, sí, nosotros queremos eso. Simplemente los días especiales no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos guardarlos. Queremos guardarlos. Cuando nosotros miramos Gálatas capítulo 4, 9 al 11, dice, Pablo les advirtió a los en la esclavitud de guardar los días. Recordemos que Pablo, los apóstoles, Silas, Pedro y todos los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, ellos empezaron a fundar iglesias, pero llegaron a Galacia, pero allá habían también judíos radicales. Y esos judíos radicales, ¿qué le decían a la gente que había que guardar? Los días del Antiguo Testamento. O sea, la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo le está diciendo a ellos, a estas personas que están escuchando la palabra de Dios, los gentiles, o otros judíos que eran nuevecitos en la doctrina. Decía, Pablo les advirtió a los gálatas que no cayeran en la esclavitud de guardar los días, que tenían que ser esos días. Hermanos, los judaizantes le decían a las personas que estaban conociendo la palabra de Dios, ¿por qué no guardamos los días? Mire que la palabra de Dios lo dice, hay que guardar tal día, el sábado, hay que hacer todas las fiestas. Y Pablo le dijo, ojo, salimos de la esclavitud y se van a meter otra vez en la esclavitud. Cuidado, no. Ya las cosas después de que vino Jesucristo se hacen por el amor a Jesús. ¿Sí? Por eso aquí tenemos varios días especiales. Especiales los tenemos. Pero ¿cuáles son los días? Los domingos, la Semana Santa, días especiales, la Reforma. Son días especiales que nosotros tenemos. Pero porque los queremos tener. ¿Sí? Salmo 26. 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Mire, ¿por qué amamos la casa de Dios? ¿Por qué amamos el templo? ¿Por qué amamos donde nosotros vamos a reunirnos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá nosotros estudiamos la palabra de Dios. Allá nos reunimos con aquellas personas que tienen la misma fe de nosotros y allá vamos a aprender la palabra de Dios. Allá vamos a orar a Dios. ¿Sí? Allá vamos a conversar con los hermanos. Por eso dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. También se está mirando. Miramos en el segundo plano. ¿Qué? Miramos otro horizonte, el cielo. Pero aquí, esto es un cuadro. Cuando vamos a la iglesia, un cuadro del cielo. Cuando vamos a la iglesia, nos abrazamos, nos alegramos. ¿Sí? El Salmo 84, 10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Es un día en los atrios escuchando la palabra de Dios que fuera de ellos. ¿Qué hace uno fuera de la casa de Dios? ¿Qué hace? No estudia, no comprende, no está con los hermanos en la fe. En cambio aquí, mejor estar un día en los atrios, allá en la casa de Dios, escuchando, alabando el nombre de Dios, que fuera. No nos alimentamos espiritualmente. Y aquí el Salmo 122, 1 nos dice la claridad de lo que nos dice. ¿Qué hacía el cristiano? ¿Qué hacía el judío
cuando iba a la casa de Dios. Este es un salmo, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué alegría cuando es domingo, qué alegría cuando es miércoles, qué alegría cuando toca la clase, qué alegría. Por eso ese canto, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Sí, allá se reúnen todos a alabar, ¿qué? El nombre de Dios, del verdadero Dios. Por eso guardamos esos días, porque nosotros queremos en amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra respuesta es: ¿por qué observamos ciertos días especiales como los domingos y las fiestas de la iglesia? Observamos esos días especiales para ser alimentados con la palabra por medio del pastor que Dios nos dio. Guardamos esos días, ¿por qué? Para alimentarnos con la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué guardamos días? Porque vamos a alimentarnos espiritualmente. ¿Cuál es el medio que Dios nos dio para alimentarnos espiritualmente? Los medios de gracia. Y este es uno: alimentarnos espiritualmente. Ayer yo dije, a mí no me puede alimentar un pajarito o un sueño o sin ir a la iglesia. Yo me alimento es con la palabra de Dios. Y Dios puso los sacerdotes, Dios puso los pastores, Dios puso los maestros, Dios puso los guías espirituales. ¿Para qué? Para alimentarnos espiritualmente. Sí, mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5:2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cuál es el papel del pastor aquí? Cuidando la grey de Dios. Ese es el papel. ¿Y cómo nos alimenta? Con la palabra de Él. Ese es el alimento que nos dan, el alimento espiritual. Por eso observamos esos días especiales para ser alimentados con la palabra por medio de la guía espiritual que Dios nos puso, un pastor. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 20-28. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué está mostrando aquí? ¿Cómo ganó Cristo la iglesia? Con su sangre. ¿Y a quién puso? A los guías, para que la guíen a esa iglesia que Él ganó con su sangre. No la ganó con perlas preciosas o con oro o con plata, no, la ganó con su sangre. Y a esa iglesia es la que vamos a cuidar en amor. Cristo oró por su iglesia, Cristo oró por sus hijos cuando iba a partir, cuando iba a ser muerto. En Juan 16-17, Él dice ahí la oración que Él hace por sus hijos: guárdalo, Señor, en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17-17. Juan 21-17 dice: Jesús dijo, apacienta mis ovejas. ¿A quién le dijo eso? A Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas. Tú vas a ser uno de los pastores y vas a apacentar las ovejas. ¿Con qué herramientas va a apacentar un pastor la iglesia? Con la Biblia. Con la Biblia. Ese es el arma que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Porque usted como papá también puede ser que guiar a su familia en su casa, haciendo devocionales, orando en la casa. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, siendo ella la guía. Segunda Timoteo capítulo 4:2 dice: que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos exhorta, nos alimenta, sí, también nos muestra la ley y nos muestra el evangelio. Para eso vamos, es que uno va a la iglesia a que lo regañen. Y sí, pues muchas veces sí, lastimosamente muchas veces sí. ¿La ley qué hace? La ley qué hace como espejo, nos muestra nuestros pecados, recordemos, nuestros pecados. Y ahí ofende ¿qué? El viejo hombre, y ese viejo hombre lo que hay que darle durito. Entonces ahí la ley también nos ayuda, ¿a qué? A mirarnos, que no confiemos en nosotros mismos, que confiemos más bien ¿en quién? En Jesús. ¿Me prepara la ley para qué? Para mi Salvador, a confiar en Él más. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25 y versículo 2 dice: esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcan para salvación. ¿Cuál es la leche que Dios nos dio? Su palabra, para que crezcamos. A ver, un niño recién nacido, ¿qué es lo primordial que le dice un médico que debe tomar? La leche de la mamá. Sí, la leche de la mamá cuando nacen, pero ya van creciendo, ya empiezan a tomar alimentos sólidos. Pero nosotros como hijos espirituales hay que darle alimento, este alimento espiritual que Dios nos da. ¿Para qué? Para alimentar los hijos espirituales de la iglesia. Es la palabra de Dios. No hay otro alimento. Por eso nos estamos alimentando con este tercer mandamiento. Que dice, vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Acuérdate el día de reposo. Debemos de temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 dice, y él mismo, o sea Jesús, instituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. ¿Cuál es? ¿Cómo llegamos nosotros a la fe? ¿Cómo llegamos nosotros a la fe? Por medio de la palabra. La Biblia nos mostró a nosotros. Fue Cristo quien vino a nosotros y nos buscó. Y Él utiliza a personas, a pastores, maestros, personas, gente cristiana para que nos alimente espiritualmente. Y por ahí llegó el conocimiento de la fe, porque la fe está por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo no escucho la palabra de Dios, yo no me alimento espiritualmente. De hecho, estoy faltando a Él porque estoy despreciando la palabra de Dios cuando no me importa. Pero cuando yo me deleito con la palabra de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, sabio me está haciendo Dios por medio de ella. Muy bien, la tercera respuesta es, ¿por qué observamos ciertos días especiales como domingos y días de fiestas en la iglesia? Observamos esos días especiales para ser alimentados con la palabra por medio del pastor que Dios nos dio. Y la tercera es, observamos esos días especiales para alabar a Dios por sus obras maravillosas y para animarnos unos a otros en nuestra fe, en nuestra vida. ¿Por qué vamos a reunirnos nosotros en la iglesia? Primero, vamos a reunirnos allá porque vamos a darle gracias a Dios por esa obra maravillosa que Él hizo en nosotros. ¿Qué es el regalo más hermoso que Dios ha dado a cada uno de nosotros? Si miramos nosotros el Facebook, mire que eso está repleto de mensajes y buenas voces, unas poesías hermosas. ¿Quieres hacer esta oración? Hazla conmigo. Y empieza, ¿qué oración? Hermosa. Pero nunca muestran la obra primordial que hizo Jesús, que vino a morir por nosotros y que nos dio la salvación. Oran por la naturaleza, oran por la familia, oran por el gobierno, oran por el perrito, oran por todo el mundo y palabras exclusivas. Pero ¿dónde está el propósito de Cristo, el cual vino a este mundo? Por ninguna parte, por ninguna parte. Y son oraciones muy bonitas. Eso es lo que nosotros, esta respuesta nos muestra a nosotros. Observamos esos días especiales para alabar a Dios por sus obras maravillosas. ¿Cuán maravillosas son las obras de Dios? ¿Cuáles son esas obras maravillosas de Dios? Mire, Él bajó del cielo, vino a buscarnos a nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Vino a buscarnos y nosotros groseros, rebeldes, mas sin embargo tuvo paciencia con nosotros. Y hoy usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios. Es un milagro, es el milagro de Dios. Y por eso nosotros esos días vamos a celebrar las obras maravillosas de Dios. ¿Cuál? Me salvó, me dio el cielo, tiene mi nombre escrito allá en el libro de la vida. Cuando yo salga de aquí, cuando entre al cielo, allá va a estar mi nombre, Julanito de tal, por la sangre de Cristo, no por mí. ¿Cómo no vamos a alabar el nombre de Dios? ¿Cómo no vamos a esperar el día maravilloso de ser el domingo, el día de estudio de la palabra de Dios? En agradecimiento, es en agradecimiento. Yo siempre coloco este ejemplo, hermanos. Los novios, siempre coloco el ejemplo de los novios. Si usted no quiere a su novio, usted no quiere que vaya a la casa.
con toda seguridad. ¡Ay, qué pereza va a venir ese tipo! ¡Ah, qué pereza! ¿Sí o no? Pero cuando una persona quiere a su novio, ¡ay, va a venir! Me pinto, me maquillo, la mejor loción, la mejor ropa, porque va a venir mi novio, ¿sí o no? ¡Hay amor! Cuando nosotros le damos gracias a Dios que puso en nosotros ese amor en Cristo, ese fue el que hizo la obra. Ya vemos que Dios nos dio el cielo, ya vemos que vamos a celebrar con gozo y con ánimo. Vemos los hermanos y los abrazamos, nos damos picos, qué alegría. ¿Por qué? Vamos a celebrar las obras maravillosas de nuestro Salvador. Qué alegría saber eso, que no vamos en vano, no vamos a sentarnos allá como los cristianos de banca. Sí, vamos a alabar el nombre de Dios. Entonces, cuando miramos ese salmo, dice, Salmo 145, 3, 7, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿En qué vamos a meditar nosotros? ¿En qué? Si estamos perdidos y condenados, ciegos espirituales, y Él nos quitó la venda y nos mostró. Ese era el peso de nuestros pecados, el peso, y Él nos mostró que en Él estaba la salud espiritual de nosotros. Ya Dios pone en nuestros corazones ese deseo de ir a la iglesia. Ya Dios pone ese deseo de ir a alabar el nombre de Dios. Por eso Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿A qué vamos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios, a alabarnos en la palabra de Dios, a gozarnos en la palabra de Dios. Por eso acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por eso no podemos. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nunca nos apartemos de sus caminos. Y más de su santa palabra, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Estamos estudiando la palabra de Dios, qué alegría. Y por eso cuando vemos escuchemos Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, Cristo se acerca. Mire todas las señales. Hoy la luna está de rosado. Sí, hoy la luna está de rosado. Otra señal. ¿Cuándo hemos visto la luna de rosado? ¿Cuándo hemos visto la luna de rosado? ¿En blanca? Hoy la noticia, salga. No la vamos a ver pero va a estar de rosado la luna. Jesucristo dijo, antes de que yo venga, van a haber señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. Mire lo que está pasando. Y mire ese texto lo que nos dice a nosotros. Hermano, estemos unidos, compartiendo este bello mensaje de salvación, unidos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre. Y más cuando vemos que nuestro Señor, ese novio, se acerca para recibirlo con gozo y alegría. Mis hermanos, esas tres respuestas nos dan a nosotros la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué observamos ciertos días especiales como domingos y fiestas especiales? ¿Por qué? Porque queremos. Segundo, porque allí alabamos el nombre de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios con un guía espiritual, un pastor, un maestro. Y tercero, porque queremos alegrarnos en las obras maravillosas que Dios hizo, especialmente la salvación. Qué alegría saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Qué alegría saber que estamos estudiando la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, así sea por este medio, porque yo anhelo estar con mis hermanos en la iglesia. Pero Dios nos dio esto. Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca. No sabemos hasta cuándo, pero todavía tenemos la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, vamos a dejar hasta aquí en la pregunta número 59 y ya mañana, si Dios quiere, ya terminamos el tercer mandamiento. Bueno, doy un saludo muy grande a Selene, a Elkin, a Dora Fernández, ahora a Rosa Maturana de Quidó, a Marley, Víctor Bedoya Ibagué, Paulina Alzate,
Beatriz Villa, Liliana, feliz cumpleaños cuñada, de nuevo, doña Miriam, Gloria Chica, Cristina, Henry, Gloria Chica, Josefina de República creo, y Santa Marta no Arias. Bueno, toda esta gente, de verdad que Dios nos está alimentando por este medio, por medio de su palabra. Entonces, que Dios nos bendiga. Ya mañana empezamos, si Dios quiere. Esta semana ya empezamos la Semana Santa. Que estemos atentos a estos días especiales, la pregunta que estamos contestando hoy, días especiales que tiene la iglesia. Bueno, vamos a despedirnos con este salmo, el Salmo 32, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la alegría que tenemos en el corazón, hermanos. Esa es la alegría. ¿Cómo no vamos a celebrar las maravillas de Dios si Él nos perdonó todos nuestros pecados? Nos espera en el cielo. Que Dios los bendiga. Amén.